En la historia moderna, pocas operaciones fueron tan audaces, atrevidas y sofisticadas como el robo de 5 buques de guerra en el corazón de Francia la noche de Navidad de 1969. No se trató de disparos, sino de un silencio mortal. No se trató de fuerza bruta, sino de inteligencia y determinación. Embargada, aislada y traicionada por su aliado más cercano, Israel se enfrentó a una difícil elección: la derrota o reescribir las reglas, y optaron por esta última opción. Bajo la apariencia de ingenieros noruegos, más de 80 oficiales navales israelíes se infiltraron silenciosamente en la ciudad portuaria de Cherbourg. Vivían como civiles, cenaban en cafés locales, estrechaban la mano de los lugareños y cada noche entrenaban en las sombras. Cada motor, cada mapa, cada detalle fue preparado a la perfección para una sola noche, la noche de la fuga. Sin radar, sin señales de radio, sin luces, solo lluvia, viento y 5 embarcaciones de acero alejándose silenciosamente, sumergiéndose en aguas tormentosas con una sola convicción: deben regresar a casa a toda costa. Años más tarde, esos mismos barcos escribirían un nuevo capítulo en la historia de la guerra moderna al destruir las flotas siria y egipcia en minutos utilizando un arma que nadie había anticipado: el misil Gabriel de Israel. Esto fue más que un éxito espectacular. Era un símbolo de supervivencia, una declaración silenciosa al mundo: cuando las reglas dejen de ser justas, las reescribiremos. Para entender por qué Israel decidió robar 5 buques de guerra a su propio aliado, debemos remontarnos a principios de la década de 1960, una época en la que Oriente Medio estaba sumido en la tensión. Tras la Guerra de los 6 Días, en 1967, Occidente aclamó a Israel como un David moderno, una pequeña nación que había derrotado a 3 potencias árabes a la vez: Egipto, Siria y Jordania. La victoria, rápida y decisiva, duró solo 6 días, pero sus consecuencias serían duraderas. El odio del mundo árabe hacia Israel se profundizó y la comunidad internacional comenzó a dividirse. La Unión Soviética incrementó de inmediato la ayuda militar a los estados árabes, especialmente a Egipto y Siria. Si bien Estados Unidos simpatizaba con Israel, seguía manteniendo una cautelosa distancia, y Francia, el aliado más cercano de Israel durante 2 décadas, comenzó a vacilar. Entre 1956 y 1965, Francia suministró a Israel no solo armas, sino también tecnología militar altamente clasificada. Desde aviones de combate Mirage 3 hasta apoyo a la investigación nuclear, la armada israelí dependía casi por completo de buques de guerra comprados a astilleros franceses, especialmente a CMN en la ciudad portuaria de Cherbourg. En 1965, Israel firmó un contrato para construir 12 lanchas rápidas de ataque con misiles en CMN. Estas embarcaciones eran pequeñas, de unas 250 toneladas, pero extremadamente rápidas y capaces de transportar el misil Gabriel, un arma de fabricación israelí diseñada para hundir barcos mucho más grandes. Los primeros 7 barcos fueron entregados sin incidentes. Los 5 proyectos restantes estaban a punto de finalizarse cuando estalló un nuevo conflicto en el Líbano, e Israel se convirtió una vez más en blanco de críticas a nivel mundial. El 26 de diciembre de 1968, 2 miembros del grupo militante palestino FPLP, Frente Popular para la Liberación de Palestina, lanzaron un ataque terrorista en el aeropuerto internacional de Elinikon en Atenas, Grecia.
Armado con armas automáticas, el pistolero abrió fuego contra los pasajeros que abordaban un vuelo de El Al con destino a Israel. Un pasajero falleció y muchos otros resultaron heridos. El ataque conmocionó a Europa y desató la indignación pública en Israel. El gobierno israelí no esperó disculpas ni tribunales internacionales. Respondió en un plazo de 48 horas. La noche del 28 de diciembre de 1968, una unidad de los comandos de élite israelíes, Sayeret Matkal, se infiltró en el aeropuerto internacional de Beirut y destruyó 13 aviones pertenecientes a Middle East Airlines, MIE, la aerolínea nacional del Líbano. Sin víctimas, ni un solo disparo. Pero el golpe a la imagen política del Líbano fue devastador. Francia, que ahora se posicionaba como defensora del compromiso moderado del mundo árabe, se encontró atrapada en una trampa diplomática. El presidente Charles de Gaulle, que ya desconfiaba de Israel desde su victoria en 1967, reaccionó furiosamente. Declaró: Francia impondrá un embargo total a todas las armas y equipos militares destinados a Israel, incluidos los que ya están bajo contrato. Fue una sentencia de muerte para las relaciones franco-israelíes. En ese momento, las últimas 5 lanchas lanzamisiles estaban atracadas en el astillero CMN, totalmente pagadas y casi terminadas. Las tripulaciones israelíes ya habían sido entrenadas. Solo faltaba una firma que autorizara la exportación. Esa firma nunca llegaría. Israel agotó todas las vías diplomáticas. El Ministerio de Asuntos Exteriores francés dilató, evadió y retrasó. Y los barcos permanecían silenciosos en el astillero, meros cascarones sin vida. El gobierno de Tel Aviv lo calificó de traición política disfrazada de diplomacia. El ejército israelí fue más directo. Nos hemos quedado sin opciones. Si no podemos obtenerlos por la vía oficial, los obtendremos de otra manera. Mientras el gobierno israelí se hundía en la frustración y el estancamiento diplomático, hubo un hombre que se negó a rendirse. Una figura tranquila pero resuelta. Un hombre que comprendía que a veces la ley es solo una máscara. Su nombre era Moray Maca Lemon, un antiguo oficial de submarinos, veterano de la Guerra de Independencia de Israel de 1948. Lemon no era político, era un hombre de acción, un guerrero que se disfrazaba de diplomático. En aquel momento, ejercía como jefe de la misión de adquisiciones de defensa de Israel en París. Desde una modesta oficina en un antiguo edificio parisino, Lemon coordinó docenas de acuerdos de venta de armas con Francia, que abarcaban desde misiles y sistemas de radar hasta aviones de combate. Pero cuando se declaró el embargo, todo se paralizó. Los barcos no pudieron ser exportados. Los contratos fueron suspendidos y los franceses guardaron silencio como si nada hubiera pasado. Mientras tanto, en Tel Aviv, los almirantes de la Armada seguían enviando telegramas urgentes. ¿Cuándo recuperaremos nuestros barcos? Lemon empezó a pensar de forma diferente. Se dio cuenta de que Francia no podía simplemente confiscar los buques. Hacerlo desataría una tormenta legal. Los barcos no pertenecían a Francia. Ya habían sido vendidos, totalmente pagados. Simplemente se quedaron atascados, como una carta boca abajo en una partida de alto riesgo. Entonces, Leone se preguntó, ¿por qué no encontrar una manera de atraerlos discretamente? Fue en esta zona gris entre lo legal y lo ilegal, donde comenzó a tomar forma un plan audaz para robar los barcos sin infringir la ley. Y lo primero que necesitaba Moleón era una empresa fantasma, Starboat Incorporated. Parecía una empresa marítima anónima más,
pero en realidad era una ilusión cuidadosamente construida por Lemon y un selecto grupo de oficiales de inteligencia. Al mando del Starboat estaba Benjamin Beret, uno de los comandantes de más alto rango dentro del Mossad. Registraron la empresa en Panamá, un paraíso para las corporaciones ficticias. Sobre el papel, Starboat era un proveedor noruego de servicios marítimos, especializado en logística petrolera en alta mar, sin vínculos con Israel, sin nombres hebreos, sin motivo alguno para levantar sospechas. Starboat se puso en contacto con las autoridades francesas con una propuesta para comprar las 5 lanchas lanzamisiles Sahar III, alegando que tenían la intención de convertirlas en buques de prospección petrolífera en alta mar. Argumentaron que las especificaciones técnicas de los barcos eran ideales para sus necesidades. Para ganarse la confianza de los franceses, Lemon y los representantes de Starboat escenificaron intensas discusiones teatrales durante las sesiones de negociación, fingiendo desacuerdo sobre el precio y la presentación de términos técnicos. La medida funcionó. Ambas partes finalmente acordaron una cláusula que permitía que los buques fueran transferidos directamente al puerto de Starboat y operados por tripulaciones navales israelíes. El acuerdo de venta entre el gobierno israelí y Starboat Inc. fue aprobado discretamente con el consentimiento personal de la ministra de Defensa francesa, Michel Debra, porque técnicamente se trataba de una transacción civil y, por lo tanto, no estaba sujeta al embargo. Pero detrás de esta empresa se escondía un sofisticado engaño. Más de 80 oficiales navales israelíes fueron seleccionados cuidadosamente, muchos de ellos con formación en ingeniería o experiencia previa en lanchas lanzamisiles. Para mantener el secreto, los equipos israelíes tuvieron que disfrazarse de civiles, dividiéndose en 2 grupos y viajando como turistas a varios destinos de Europa antes de converger en Cherburgo. El 23 de diciembre, un total de 80 oficiales navales israelíes llegaron a la ciudad y se dispersaron discretamente en diferentes barrios y hoteles. Fueron entrenados en absoluto secreto, divididos en pequeños equipos aislados. Cada uno adoptó una identidad falsa: ingenieros noruegos, técnicos navales o consultores de motores diésel. Llegaron a Cherbourg en vuelos separados y se alojaron en pensiones dispersas o en apartamentos de corta estancia. Nadie llevaba uniforme. Nadie hablaba hebreo en público. Y bajo estrictas órdenes, ninguna interacción fuera del entrenamiento. Sin embargo, persistía una preocupación fundamental. El repentino rugido de los motores militares a medianoche podría alertar fácilmente a las autoridades francesas. Para contrarrestar esto, el coronel Shadar Kimi, comandante de campo de la operación, emitió una orden ingeniosa. Las tripulaciones israelíes recibieron instrucciones de encender los motores todas las noches, previas a la fuga, para que el sonido se convirtiera en un ruido de fondo familiar para los residentes de Cherbourg, de modo que la noche de la fuga, cuando los motores rugieran de verdad, nadie se inmutara. Lemon sabía que solo tenían una oportunidad. Si fracasara, las relaciones franco-israelíes se derrumbarían y los marineros implicados podrían enfrentarse a la cárcel. Pero también sabía que si funcionaba, se convertiría en leyenda. El director del Mossad, el alcalde Ramit, reflexionó posteriormente sobre el riesgo extremo de la misión. Bastaba con que un solo policía francés se preguntara por qué tantos judíos habían aparecido en Cherbourg durante la Navidad, y toda la operación se habría derrumbado, recordó.
Antes de partir, las lanchas lanzamisiles requerían grandes cantidades de combustible diésel y alimentos para mantener a la crew durante el viaje de 8 días de regreso a Israel. Pero reunir suministros al por mayor habría levantado sospechas. Así pues, los marineros fueron acumulando lentamente combustible y provisiones en pequeñas cantidades durante varios días, mimetizándose con la actividad rutinaria de los muelles. Para la noche del 24 de diciembre, los 5 barcos estaban completamente abastecidos de combustible y provisiones, listos para el largo viaje de regreso a casa. Además, Israel dispuso que se posicionaran con antelación buques de reabastecimiento encubiertos, uno en la bahía de Vizcaya y otro cerca del estrecho de Gibraltar, para apoyar a la flotilla Sahar, 3 en su regreso a través de aguas abiertas. A mediados de 1969, el ambiente en Cherbourg comenzó a cambiar. Esta tranquila ciudad portuaria se convirtió de repente en el escenario de un drama de espías que nadie sabía que estaba presenciando. Los oficiales israelíes, disfrazados de ingenieros noruegos, eran ya caras conocidas en el puerto. Hicieron la compra, tomaron café y saludaron a los vecinos en francés. Nadie sospechaba que esos hombres hubieran operado alguna vez sistemas de misiles reales. Algunos incluso fueron invitados a cenar por los lugareños o se les pidió que se unieran a excursiones de pesca de fin de semana. Un miembro del grupo estudiaba francés en silencio todas las noches para mejorar su tapadera. Otro llevaba un diario donde anotaba cada mirada sospechosa que recibía en la calle. Por la noche entrenaban en silencio. Cada embarcación fue sometida a pruebas en sus sistemas eléctricos, radar, armamento y motores. Los simulacros de arranque y los ejercicios de navegación se realizaron en completa oscuridad, sin luces, sin señales de radio. Desde fuera, los barcos parecían estar esperando ser entregados. Por dentro, estaban preparados para la batalla. Una noche, un oficial israelí regresó a su apartamento y encontró la puerta ligeramente entreabierta. Se quedó paralizado un instante, a punto de sacar un cuchillo. Booth, al comprobarlo, se dio cuenta de que solo era el viento. A partir de esa noche, asignaron guardias rotatorias en todo momento. Un oficial francés bromeó una vez: ¿acaso los noruegos necesitan entrenamiento? Un israelí sonrió y respondió en francés: solo somos topógrafos petroleros. Se rieron de camino a casa, pero en el fondo sabían que acababan de bailar al borde de un precipicio. Cada día que pasaba aumentaba la tensión. No sabían cuándo París podría darse cuenta, ni si la inteligencia francesa los estaba vigilando. Uno de ellos creía que el café que frecuentaba tenía un dispositivo de grabación escondido debajo de la mesa. Todos comprendían que vivían una vida con doble máscara, una mirada equivocada, una palabra fuera de lugar, y toda la misión podría fracasar. Solo sabían una cosa con certeza: si querían escapar, tenían que elegir una sola noche. La noche perfecta. Miércoles 24 de diciembre de 1969. Llegó la Navidad. Cherbourg se iluminó con luces festivas. Los niños cantaron villancicos. Los adultos alzaron sus copas de vino. Nadie sospechaba que esta noche Israel atacaría. Fuertes lluvias, vientos huracanados, olas de más de 10 metros de altura mar adentro, una noche gélida con vientos cortantes como cuchillas. Condiciones perfectas para una fuga, porque nadie en su sano juicio se haría a la mar con ese tiempo. A las 10 de la noche, los motores rugieron al arrancar. El zumbido resonaba por todo el puerto, mezclándose con el viento y las campanas de la iglesia a lo lejos.
Los miembros de la tripulación emergieron de distintas direcciones, envueltos en la lluvia, deslizándose por callejones oscuros hacia los muelles como sombras. En apariencia, los barcos estaban siendo sometidos a tareas de mantenimiento rutinarias. Sin embargo, bajo cubierta, 80 oficiales de refuerzo israelíes se escondían en las salas de máquinas y bodegas, en silencio, tensos, a la espera. Uno a uno, pequeños grupos abordaron los barcos. Nadie habló. Cada paso resonaba en sus pechos. Sin armas pesadas, sin escoltas, solo mapas, radios encriptadas y una profunda fe. Deben llegar a Haifa. En cubierta, la lluvia caía sin cesar. Un agente resbaló y su mano casi golpeó el interruptor de activación del radar. Un compañero lo agarró justo a tiempo. Un pequeño error podría activar el radar y alertar al control portuario. La preocupación se centraba en un peligro concreto: las aguas notoriamente turbulentas de la bahía de Vizcaya. Existía un temor real a que las lanchas lanzamisiles, pequeñas y de construcción ligera, pudieran zozobrar durante la tormentosa travesía. Para contrarrestar esto, la Armada israelí asignó a la operación un meteorólogo especializado, encargado de monitorear cada transmisión meteorológica de Gran Bretaña, Francia y España, hora por hora. La flota tenía previsto partir a las 20:30 horas, pero el empeoramiento de las condiciones meteorológicas provocó múltiples retrasos. El viento aullaba en el puerto. La lluvia azotaba lateralmente las cubiertas. Llegaron órdenes de Israel: procedan con la misión sin importar las condiciones. Pero el coronel Hadar Kimi, el comandante en el lugar, se mantuvo firme. Se negó a jugarse la misión y la vida de sus hombres en mares inestables. Luego, cerca de la medianoche, el meteorólogo captó un pronóstico británico prometedor. Se esperaba que la tormenta se debilitara en 2 horas. Kimi hizo la llamada. A las 2:30 de la mañana del 25 de diciembre en punto, al amparo de vientos que amainaban y lluvia incesante, las 5 lanchas misileras se alejaron de Cherbourg, silenciosas, concentradas y con rumbo a mar abierto. Cada barco abandonó el muelle, deslizándose lentamente entre el viento y las olas rompientes. Sin luces, sin llamadas al puerto, sin señales. Los agentes se orientaron utilizando únicamente su habilidad y memoria. Se sabían de memoria cada centímetro del canal. Una persona recitaba oraciones en silencio en un rincón del puente. Otro se aferró al volante, con la mirada fija en la oscuridad. Algunos pescadores que dormían cerca del cayo se despertaron, mirando por las ventanas para ver sombras que se desplazaban con la lluvia. Pensaban que se trataba simplemente de otra prueba de motor nocturna. Un funcionario de aduanas avistó los barcos a lo lejos, dudó en hacer una señal y luego negó con la cabeza. Fueron vendidos legalmente, y así 5 lanchas misileras israelíes salieron sigilosamente de Cherbourg. Sin disparar un solo tiro, sin tocar una sola bocina, solo lluvia, viento y 5 fantasmas de acero que se desvanecieron en la noche, iniciando un viaje sin retorno. El convoy atravesó el Canal de la Mancha y entró en el Océano Atlántico. Los vientos del noroeste las azotaban y las olas heladas golpeaban las embarcaciones como mazos. A bordo, todo vibraba. Algunos oficiales sufrieron fuertes mareos. No todo el mundo había afrontado tormentas en alta mar, especialmente no a bordo de lanchas rápidas lanzamisiles. Aunque eran capaces de alcanzar los 35 nudos, el mal tiempo les obligó a reducir la velocidad a unos 28. Lemon calculó que, sin detenerse, podrían llegar a Haifa en 6 días. Pero eso era teoría.
En la práctica, la ruta constaba de 3 tramos principales: Cherbourg hacia el oeste de España a través del estrecho de Gibraltar hacia el Mediterráneo y Haifa. El combustible era la mayor preocupación. Cada barco transportaba provisiones suficientes solo para 2/3 del viaje. Israel había enviado 2 buques cisterna camuflados con banderas liberianas, posicionados en aguas internacionales frente a Portugal. El primer reabastecimiento de combustible tuvo lugar la segunda noche a 39 grados norte, 12 grados oeste. El mar seguía agitado, con olas de 5 metros. Los barcos iban a la deriva mientras se izaban barriles de combustible mediante cuerdas. Un oficial resbaló, golpeándose contra la barandilla y casi cayendo por la borda. Todos contuvieron la respiración. El motor de una embarcación se atascó con aceite, lo que requirió una reparación de 2 horas. Los demás encendieron las luces de emergencia, preparados para remolcar si fuera necesario. Nadie durmió. Nadie hablaba excepto para dar órdenes de combate. La tensión era palpable. Para la 4ª noche se acercaban a Gibraltar, un punto estratégico peligroso. La Marina británica patrullaba intensamente la zona. Un destructor británico apareció en el radar, cruzando su ruta. Un oficial israelí los saludó. Una voz británica respondió: «Un convoy civil, ¿verdad?». El israelí respondió con calma: «Somos buques comerciales que operan para Starboat Inc». Silencio. Entonces llegó la respuesta: «Bon voyage». Nadie se atrevía a respirar. Cuando las luces del barco británico desaparecieron en el horizonte, un oficial israelí escribió en voz baja en su bitácora: «La suerte sigue estando de nuestro lado». Cuando las 5 lanchas misileras desaparecieron en el horizonte de Cherbourg, estalló una tormenta política en París. La primera reacción fue de incredulidad. Nadie podía comprenderlo. Una operación audaz y calculada llevada a cabo en el corazón mismo de Francia. En cuestión de horas, cuando la flota desapareció del radar, las noticias de última hora inundaron las pantallas de televisión y las portadas de los periódicos. Palabras como traición, engaño y colapso dominaron los titulares. Los medios franceses estallaron. Le Figaro lo calificó de bofetada a la República. Francesoir corrió con la gran fuga del siglo. Las caricaturas editoriales inundaron las redacciones. Guardias portuarios aparecían durmiendo en sus puestos. Barcos israelíes navegando bajo la luz de la luna. Los informativos nocturnos comenzaban con gráficos animados que seguían la ruta del barco como si narraran una invasión ficticia. Las autoridades francesas no tuvieron ni idea de lo que había sucedido hasta casi 12 horas después, cuando un periodista británico que visitaba Cherbourg se percató de que las 5 lanchas misileras Saar III habían desaparecido sin dejar rastro. La onda expansiva llegó a París en cuestión de minutos. La ministra de Defensa, Michelle Debré, furiosa, propuso una respuesta extrema. Desplieguen aviones de combate para localizar y hundir los buques en el mar. Pero el jefe de la defensa francesa se negó rotundamente, alegando posibles desastres legales y de seguridad. El primer ministro Jacques Chaban-Delmas también se opuso a la medida, advirtiendo que un ataque militar agravaría la crisis y convertiría a Francia en el hazmerreír internacional. Al final, a pesar de su indignación, el gobierno francés tuvo que aceptar una amarga verdad. Los barcos se encontraban ahora en aguas internacionales y Francia no podía hacer nada. En el Palacio del Elíseo, el presidente Georges Pompidou convocó una reunión de emergencia esa misma noche. El ministro de Defensa propuso duras represalias, cerrar la embajada israelí, detener a los técnicos restantes e incluso pedir la intervención de la OTAN.
pero todas las propuestas fueron rechazadas. Francia no podía permitirse entrar en guerra con Israel, no cuando técnicamente las embarcaciones habían sido vendidas legalmente. Un enfrentamiento diplomático a gran escala podría desencadenar consecuencias económicas negativas y destrozaría la posición de Francia como mediador neutral en el mundo árabe. La indignación se extendió por todo Oriente Medio. Egipto, Siria e Irak condenaron a Francia al unísono. Estas naciones habían confiado en que Francia mantendría una postura equilibrada. Ahora se sentían traicionados. Los embajadores franceses en las capitales árabes se apresuraron a contener las consecuencias. Los periódicos árabes publicaron titulares como «Francia, cómplice de la huida de Israel». De vuelta en Francia, los partidos de la oposición atacaron al gobierno sin tregua. El Ministerio de Defensa fue sometido a un intenso interrogatorio en el Parlamento. La DGSSE, la agencia de inteligencia francesa, fue señalada como responsable del fallo en la vigilancia. Se inició una investigación interna, pero al no haberse producido ninguna infracción real de la ley, llegó a un punto muerto. En Cherbourg y Marsella estallaron pequeñas protestas exigiendo que alguien rindiera cuentas por haber dejado escapar los barcos. Moray Lemon fue declarado persona non grata y expulsado permanentemente de Francia. Algunos ingenieros franceses que habían trabajado con los israelíes fueron interrogados, pero ninguno fue acusado porque, técnicamente, nadie había infringido la ley. Toda la documentación, los contratos y los procedimientos de exportación eran legítimos. Algunos analistas legales incluso lo calificaron como el primer robo legal de la historia moderna. En Cherbourg, los lugareños se debatían entre la ira y la admiración. El dueño de un café recordó: «Los vi salir del muelle. No tenían miedo en los ojos. Sus rostros estaban iluminados, como si supieran que lo lograrían». Un pescador añadió: «Pensábamos que era solo otra prueba de motor, pero en realidad se iban». Cuando los 5 barcos finalmente llegaron al puerto de Haifa a finales de diciembre de 1969, trajeron consigo no solo una sensación de alivio, sino también las esperanzas estratégicas de toda una armada. Sin fanfarrias, sin desfiles, sin bandas de música. Pero en los almacenes secretos cerca de los muelles comenzó la verdadera celebración. Se desempaquetaron los sistemas de radar, se calibraron los módulos de guerra electrónica y, sobre todo, se instaló un arma desconocida para el mundo árabe en aquel entonces: el misil Gabriel, el misil antibuque israelí. Los ingenieros noruegos, los mecánicos contratados, dejaron de lado el disfraz. Los marineros que una vez se habían hecho pasar por técnicos marítimos en Cherbourg volvieron a ser, en realidad, guerreros. Conocían cada conducto de combustible, cada sistema de control, porque habían convivido con esos barcos, arriesgándolo todo para traerlos a casa. Se colocaron mapas en las paredes metálicas, se planificaron simulacros tácticos, y luces rojas iluminaban los centros de mando cada noche, simulando ataques sorpresa. El entrenamiento era exhaustivo: oscuridad, maniobras de intercepción, secuencias de interferencia, tácticas de contraataque ensayadas una y otra vez. No solo aprendían a timonear un barco, sino que dominaban el arte de controlar el mar. 4 años después, en 1973, cuando estalló la guerra de Yom Kippur, estas embarcaciones dejaron de ser símbolos silenciosos. Se convirtieron en la columna vertebral de la armada israelí. La noche del 7 de octubre, frente a la costa de Latakia,
una lancha misilera clase Sahar III lideró una pequeña flotilla contra la armada siria. Emboscados por buques clase Osa, armados con misiles de largo alcance, los oficiales israelíes no retrocedieron. Mantuvieron el radar en su objetivo y los sistemas de contramedidas electrónicas activados. Lanzaron una ráfaga de bengalas señuelo, confundiendo los misiles entrantes. En el caos, las lanchas israelíes respondieron al fuego con misiles Gabriel. Ni uno solo falló. En 15 minutos, 3 buques sirios fueron destruidos. Un marinero gritó por la radio: «¡Los hundimos! ¡Lo logramos!». Pero dentro del puente de mando, silencio. Not for fear, sino por incredulidad. Acababan de hacer historia. Una victoria fulminante, pero aún no había terminado. Más al sur, cerca de Damieta, frente a la costa egipcia, las lanchas Sahar atacaron de nuevo. Al amparo de la noche y el oleaje, se acercaron peligrosamente a aguas egipcias. Nadie esperaba que barcos tan pequeños tuvieran tanta potencia de fuego. En un solo ataque, un destructor egipcio explotó. Las comunicaciones por radio desde el lado egipcio se silenciaron, y luego cundieron el pánico. Los barcos restantes regresaron antes incluso de poder disparar. El mundo quedó atónito. Los oficiales navales de la OTAN revisaron inmediatamente su doctrina. Atrás quedaron los días de los pesados buques de guerra. Atrás quedaron las enormes flotas del pasado. Había llegado una nueva era. La guerra naval se regía por la velocidad, la tecnología y la inteligencia. En Israel, la operación Cherburg ya no se veía simplemente como una laguna en el embargo de armas. Se convirtió en una leyenda nacional. En las academias navales, los cadetes la estudiaban como parte del programa estratégico. En los museos se exhiben maquetas de las lanchas Sahar, se alzaban junto a mapas de su travesía transatlántica, testimonios de una época en la que la rebeldía era sinónimo de supervivencia. Algunas familias de los marineros habían guardado silencio durante años, juradas a permanecer en secreto. Cuando finalmente se revelaron los nombres, barrios enteros celebraron. El dueño de una librería cercana a la base naval comentó: «Le vendía periódicos todos los días. Nunca supe que era un héroe, porque en Israel los héroes no se jactan, hacen lo que hay que hacer y siguen adelante». Políticamente, el mensaje fue gélido pero claro. Cuando el mundo da la espalda, cuando los aliados guardan silencio, la voluntad nacional es el único camino a seguir. En los años posteriores, Israel emprendió un enorme proyecto de desarrollo de su industria de defensa interna. Basta de depender de Francia, sin necesidad de esperar la aprobación de Estados Unidos. Diseñaron, construyeron y posteriormente exportaron sus propias armas. Rafael, Elbit, IAI, nombres que un día se convertirían en leyendas, tienen su origen en aquella única lección de 1969. Pero más que cualquier misil o máquina, lo que dejó la operación fue una mentalidad. Sin esperar permiso, sin aplausos, sin fanfarrias, solo una misión. Haz lo que sea correcto para la supervivencia de tu pueblo. Y si toda esta historia tuviera que resumirse en una sola frase, sería: cuando las reglas dejan de ser justas, reescríbelas.